inexplicable se producía la tarde del 12 de mayo de 2014 en León. La conmoción por el asesinato de Isabel Carrasco sacudía a España, paralizaba una campaña electoral y provocaba un auténtico aquelarre en Internet. Este libro, El crimen de León, recorre los 250 pasos que la presidenta de la Diputación, la víctima, dio hacia su propia muerte. Fue una mujer más temida que amada que murió a manos de otra mujer. Hoy en Periodista Digital contamos con la presencia de sus autoras, Ángela Domínguez, Isabel Bajo. Muchas gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarnos. Mira, yo como periodista, como leonesa, como periodista leonesa que conoció a Isabel Carrasco, que conoce a el 90% de los personajes de este libro, han pasado ya 6 meses y todavía me cuesta creer que esto haya pasado, que es una trama más de una película que de una historia real, y más en una ciudad tan tranquila. Yo no sé si a vosotras os pasa lo mismo, o haciendo el libro ya os habéis dado más cuenta, habéis sido más conscientes de todo esto. Yo creo que nos pasó lo que nos pasa a todos los periodistas cuando nos enfrentamos a un hecho, ¿no? Mientras lo estás escribiendo, relatando, investigando, escudriñando, estás como enfocando solamente en lo que es tu trabajo. Lo miras a través de esa lente de distancia que te da el periodismo. Pero realmente yo al día de hoy, fíjate, todavía me extraña. Es decir, cuando han pasado los aniversarios, han dicho, han pasado 3 meses, 5 meses, 6 meses. A mí me conmociona como aquella primera tarde cuando me llamaron y me dijeron que acababan de matarla, ¿no? O sea, me parece tan brutal, tan salvaje, y una vez que nos hemos adentrado en ese infierno, que es pues lo que es un asesinato y toda la conspiración que lleva a la muerte, cuando te adentras en ese infierno y te vas pues por el hecho de la novela, darle un sentido más novelado a lo que relatábamos, pues de alguna manera intentas meterte en la piel de cada uno de los personajes, de los que algunos conoces, a otros no, te das cuenta del horror al que puede llevar la ambición y cómo, si el sueño de la razón produce monstruos, pues el sueño de la ambición pues llega a producir asesinatos. El libro, bueno, lo contabas bien, está muy bien escrito, novelado, contando historias de unos, de otros, investigación propia, investigación para ese momento. ¿Cómo fue? ¿Cómo habéis entrelazado? Mucha investigación. Inicialmente conocíamos todos los personajes y toda la historia previa al crimen, todo el ambiente político y todos los movimientos políticos que se producían en León. Y después estudiamos pues, de forma muy concienzuda el sumario. El sumario, reprodujimos un poco cómo podría haber sido ese crimen. Ángela y yo hablamos muchísimo, hablamos con expertos y fuimos desgranando uno por uno todos los testimonios que nos llevaron a centrar la historia. Incluso ahora, que se están dando las últimas declaraciones antes de cerrar el sumario, nos tenemos que felicitar porque dimos en el blanco, o sea, acertamos en todo lo que íbamos descubriendo y que está narrado en el libro, dimos en el blanco y el libro se entregó hace tiempo y ahora se está descubriendo lo que estábamos diciendo en el libro. Contarme un poco más, porque esta semana es un poco crucial en la investigación. Hoy ha declarado el padre y marido de las imputadas. No quiero meter la pata con eso todavía, sí, de las acusadas. Y ellas, las 3 acusadas, tienen que ir a declarar el viernes, ¿no? Una cosa así. ¿Qué es lo que vosotras ya adelantabais que se ha sabido hoy? Yo creo que lo que adelantábamos, como decía Isabel, pues fue simple y llanamente, que no es tan fácil, pues meterte en todo lo que era la investigación. Por un lado utilizamos nuestro contacto, por otro lado estudiamos muy detenidamente el sumario y también nos remontamos en el tiempo, porque aunque conociéramos a los personajes, llevarlos a ese, no a todos los personajes, no en el caso de las acusadas, pero llevarlos a esta encrucijada donde las tensiones políticas se disparan, porque también hay un entorno de tensiones políticas disparatadas, pues es como remontar el curso de la historia, es remontar el curso de 30 años, que no creas que la memoria no da para tanto, ¿no? Pero sobre todo yo creo que lo que el libro también aportó o aporta, sobre todo porque se terminó a finales de septiembre y ya estamos en diciembre, y que nos parecía pues escandaloso, era las dos
máscaras. Yo creo que hay dos grandes máscaras en la historia en la versión oficial. Este libro contradice en gran medida la versión oficial de los hechos. La versión que no se le ha dado un toque de institucional, pero sí ha sido relatada por los portavoces institucionales, pues por un lado como un éxito policial y por otro lado como un crimen aislado de la tensión política que se vive en determinados escenarios. Ni es un éxito policial, ni es un crimen ausente de un componente político ambicioso y putrefacto, como es la ambición cuando llega a estos niveles. Hoy estaba declarando el que fue comisario jefe de Astorga, el padre y esposo de dos de las acusadas, y el viernes declaran ellas. Se ha vendido la historia de que fue una resolución muy rápida de un crimen, prácticamente fue un crimen radiado, contado paso a paso, ¿no?, en su resolución, en su investigación. Pero realmente no fue así. Fue un disparate de investigación. A nosotras nos sorprendió la cantidad de errores, la cantidad de versiones contradictorias, las falsedades a entrecruzar declaraciones. Alguien mentía porque la ausencia de investigación. La ausencia de investigación, la rapidez, la prisa por cerrarlo cuanto antes. A nosotros nos sorprendía que éramos como unas analistas exteriores. Nos consta que a gran parte de la judicatura, no de la policía, sino es quien lleva la investigación judicial, tanto al Ministerio Público como a la jueza instructora o al entorno de la jueza instructora, estaban escandalizados de que en un crimen así, de esa magnitud y de esa resonancia, se hubieran cometido tantas torpezas. Si las torpezas son sospechosas, las falsedades en las declaraciones por parte de la policía pudiera ser delito. No, pero no solo delitos, sino es que yo creo que lo más terrible, porque bueno, pueden amonestar a alguien o lo que sea, pero lo más terrible es que puede llegar a invalidar pruebas. Hay pruebas decisivas, como es el arma del crimen que encontró la policía local, que halló la policía local de manera supuestamente sorpresiva, que en lugar de ser analizada en in situ por la policía científica, fue manipulada. El coche donde se arrojó ese arma también fue manipulado por la propia policía. Los policías que fueron al hallazgo, al lugar de hallazgo del crimen, que es la casa de la policía local, Raquel Gago también está encarcelada y acusada también del homicidio, del asesinato, perdón. Los policías, no se sabe si eran 3 o eran 5, al parecer eran 5, pero sin embargo los de Burgos dijeron que no habían ido y luego dijeron que sí habían ido. Los policías de Burgos fueron llevados a la escena leonesa precisamente para garantizar la pulcritud de la investigación y dirigidos por el jefe superior de policía, que también estaba allí. El director general de la policía también estaba en León y sin embargo con tantos componentes, lo que hicieron cojea de tantos puntos que difícilmente puede ser un hecho que se suceda por azar o por torpeza. Hemos llegado al convencimiento de que querían cerrarlo cuanto antes, querían que no hubiera conexiones ni políticas ni policiales. Claro, ¿quién es el verdadero beneficiado de que eso se cierre cuanto antes? ¿El Partido Popular, por miedo a que salieran ni al Partido cosas Popular ni siquiera al Ministerio de Interior, a la policía, les interesaba que este caso tuviera más trascendencia y tuviera una investigación exhaustiva? Eso está claro. Está claro porque todas las conexiones políticas y todo lo que pudiera, todos esos odios que podían tener, que podía generar Isabel Carrasco, no era bien, no estaba bien que el Partido Popular se viera salpicado por todos esos escándalos, y tampoco la policía, que un miembro de su organización, la mujer de ese jefe de la policía y responsable de la comisaría de Astorga, estuvieran implicadas en un asesinato de una de las políticas más importantes de León. Las mujeres que estuvieron participando, al menos en el caso de Madre e Hija, porque el personaje de Raquel es aún mucho más confuso. El personaje de Raquel es algo que es un personaje muy, muy confuso. Estas mujeres no eran ajenas al mundo político de León. O sea, una cosa es que eran pesos pesados, ¿no?, del Partido Popular, de eran años. gente que aspiraban a entrar en lo que era el mundo, la pequeña tribu política, ¿no? Y esa tribu política que, como no solo en León, sino en cualquier escenario, es absolutamente hipócrita, mantiene las formas en una especie de convencionalismo que no implica que luego no haya navajazos ni intrigas por el fondo, ¿no? Entonces, realmente, cuando ellas se posicionan en contra de Isabel, después de haber intentado utilizarla para su ascenso personal, cuando se posicionan en contra de Isabel, se unen a la gente que está todo el día despotricando en contra de la presidenta de la Diputación. Sí, sus adversarios políticos. Claro, las conexiones que tienen estas mujeres con los adversarios de Isabel no eran adversarios menores, eran adversarios que tenían cierto poderío en el mundo político de Castilla y León, en el Partido Popular.
conocer que las que eran amigas suyas están implicadas en un crimen de esta magnitud, pues hace que rápidamente quieran cerrarlo en un ataque de enajenación, o sea, en una locura momentánea de una madre y una hija que pasaban por allí, como si no tuvieran nada que ver, no tuvieran intereses creados ni una red de conexiones. En el caso de la policía, también es limpiar la imagen de la policía. Encima aparece una policía local, es decir, prácticamente porque no tenemos policía autonómica, que si no parece que hubiera estado un poco más, ¿no? Porque es un poco loco, ¿no? Faltaba alguien de la Guardia Civil y ya faltaba alguien, todos. Bueno, no sé, o del Ejército del Aire, porque no sé. Pero lo más alucinante a mí, lo que casi me irritaba, te lo digo, el punto de irritación, vamos, lo explico, era que el ministro del Interior, creo que fue el día 14, si en la memoria no me falla, la noche antes habían encontrado el arma porque la entregó Raquel Gado de una manera bastante sospechosa. El ministro del Interior se le ocurre decir en los pasillos del Palacio de Congresos que prácticamente, que en términos políticos, era la frase, el crimen está resuelto. En términos políticos. ¿De cuándo un crimen se resuelve en términos políticos? Yo creo que ahí al ministro le cantó el subconsciente. O sea, el hecho de que había una presión de que diciendo, oye, que esto que hay que arreglarlo cuanto antes. En términos políticos él ya lo daba por cerrado, ¿no? Habría dado sus instrucciones, las instrucciones pertinentes. Sí, pero hay muchas irregularidades y están aflorando ya, quiero decir, están aflorando a la luz pública porque inicialmente se vendió todo como un éxito, un crimen que había sido resuelto de manera fulminante, donde todo había sido como una especie de un episodio negro, pero sin mayores conexiones. De hecho, la aparición del libro fue la primera denuncia contra la policía y contra la gestión de investigación. Fue la primera denuncia fuerte y a partir de ahí se han ido esclareciendo y saliendo a la luz pública. ¿Habéis tenido algún tipo de llamada? Ya no os digo amenazas, pero tipo de llamada. No, nunca. No. En eso han sido todos muy respetuosos, no sé lo que digan por detrás. Yo creo que no sería, no estamos en esa porque además situación. saben que tampoco nos lo callaríamos, con lo cual no estamos en esa prudente. situación. Pero sí es cierto que a mí me gustaría que cuando ocurren estas cosas, no digo una cosa tan aberrante como es asesinar a una persona, aunque fuera una persona más temida que querida, ¿no? Yo creo que estamos tocando fondo en nuestro concepto de la política y del establishment, ¿no? Estamos tocando fondo, o sea, no se pueden llevar las cosas a esos niveles de disparate, de ambición, de codicia, de locura, de intrigas, de complot. Yo creo que en nuestra especie de reflexión profunda sobre quiénes tienen que ser nuestros políticos y cómo deben ser nuestros políticos, el crimen de León, por supuesto que es un exabrupto, pero es un exabrupto de una clase política que ha perdido los principios básicos de respeto al ciudadano y de moralidad. En muchos casos, no en todos. De todos modos, para entender este crimen tienes que conocer a Isabel Carrasco o por lo menos haber oído hablar de ella. Contar a la gente que no la conoce cómo era ella, porque si no, no se puede entender la mayor parte. Ni conociendo a Isabel Carrasco ni definiéndola se puede entender un crimen. Bueno, eso a priori, por supuesto, jamás, ¿no? Por supuesto, pero bueno, ya no digo, por supuesto, el asesinato, la pintada de luego de Akin Muyonvich, un poco todo el debate que se ha abierto. O sea que un político al uso igual no levanta todo esto. Sí, eso es cierto. Por eso, por lo que os lo pregunto. Eso es cierto. Isabel Carrasco y Ángela, que tuvo más relación con ella y la conocía más profundamente, tanto personalmente como profesionalmente, te la puede definir mejor. Pero evidentemente era una mujer muy inteligente, muy buena gestora, pero era una tirana, tenía mucha soberbia y a la gente que primero beneficiaba después la devoraba. Era como el cuadro de Goya, Saturno devorando a sus hijos, pues algo así pasaba con ella. Yo creo, perdón, Ángela, para el gran público es la política de los 12 cargos. Sí, yo creo que Isabel era una mujer muy difícil, tempestuosa, una mujer posiblemente bastante atormentada por sí misma y por su entorno, ¿no? Era una mujer que es cierto que creó una corte donde iba beneficiando a determinados personajes en su secuencia, o sea, tanto en la Junta de Castilla y León como en la Diputación Provincial, como en el partido, y que mucha de esa gente, como ya le sometía a una especie de humillación permanente, llegaban a aborrecerla y a conspirar en su contra. Es decir, gran parte de los grandes enemigos de Isabel fueron enemigos que la propia Isabel de alguna manera acuñó. Le daba más razones a sus enemigos que a sus amigos, a sus enemigos para odiarla que a sus amigos para quererla, ¿no? Sin embargo, yo creo que también es una mujer que estuvo marcada y satanizada y también entronizada como la malvada por naturaleza,
precisamente por ser mujer. Quiero decir, muchas de las actitudes que ejercía Isabel, y yo no soy feminista, o sea, no caigo en ese palo, ¿no? Pero muchas de las actitudes que ejercía Isabel la ejercen cantidad de hombres en política, y lejos de ser condenado por ello, se les considera que son gente enérgica, autoritaria, con fortaleza, un jefe, un varón de su territorio. En el caso de Isabel, lo que no se disputa a la luz siempre se enquista y genera pues un caldo de cultivo muy, muy nefasto y muy tóxico, ¿no? Y eso ocurría con Isabel, es decir, Isabel iba ganando los congresos del Partido Popular por unas mayorías bestiales. En la medida que sus mayorías y sus porcentajes eran abrumadores de adhesión de votos, sus enemigos eran cada vez más fieros. Parecía que tendría pocos enemigos. Pues no se trata de una cantidad, sino de la cualidad de sus adversarios. Ella creó muchos adversarios. La verdad es que era una mujer que también era muy valiente en la disputa. Igual que era despótica y tiránica en muchos aspectos, también era muy valiente a la hora de lanzarse en lo que ya eran determinadas batallas y determinadas pugnas. Yo recuerdo especialmente cómo combatió Isabel, que era vicepresidenta en Caja España, toda la locura de Caja España, cómo denunciaba que se iba a precipitar una intervención por el Banco de España, y no se precipitó porque el Banco de España ya no podía más con su cuerpo, ¿no? Pero si no se hubiera precipitado. Y cómo ella decía que los gestores pues que eran pues unos ladrones y que estaban robando a manos llenas y que las preferentes iban a hundir Es decir, precisamente ella, que luego además la única imputación que estuvo a punto de echarla de la política antes de que la echaran unas asesinas, fue precisamente por haber cobrado unos kilometrajes de Caja España. Quiero decir, era una mujer que incurría. Yo creo que todos somos de alguna manera duales. Isabel era extremadamente dual. O sea, la misma mujer que era valiente en la batalla y era una gran trabajadora, también incurría en prácticas, pues eso, de enchufismo, de nepotismo, de prácticas impropias de alguien que se ha hecho a sí mismo y que se ha forjado. Pues la misma mujer que cuidaba mucho el dinero público a la hora de obtener de él el mayor rendimiento posible, luego era una mujer absolutamente ligera, con otra serie de gastos y con otra serie de lujos personales de los que hacía ostentación. No era una mujer de 12 sueldos. Eso también es Era de 12 cargos solo. Era de 12 cargos. Era de 12 cargos, pues como más todos... las dietas que conllevaban esos 12 cargos. No, eso sí, era de 12 cargos. Quiero decir que todo presidente de la Diputación, que haya sido también miembro de Caja España, por ser presidente de la Diputación, también es presidente de una serie de entidades asociadas que suman una serie de cargos, y por ser presidente de Caja España también es lo otro. Es decir, que, el ojo, puesto de Isabel... Sus antecesores también lo cobraban, ¿eh? Algunos de sus antecesores también ocuparon esa ambivalencia. Porque había dos bastiones que además, como bien sabes, en el caso de León están muy próximos. La verdad es que la escena es una escena muy teatral. O sea, por un lado está el Palacio de los Guzmanes y en la misma plaza está el otro bastión, que es el Caja castillo España. de Gaudí, que es Caja España. Entonces siempre había un poder, una lucha de poder entre lo que era la fuerza política y la fuerza financiera, que finalmente se juntaron en los mismos. ¿Creéis que si no es por el policía jubilado, que en ese momento, bueno, pues llega en el momento adecuado y la sigue, podría haber llegado a ser un crimen incluso terrorista, o hubieran tirado por otros Un crimen sin lados, resolver. un Probablemente. crimen sin resolver, y si lo resuelven o demasiada tardarían muchísimo. gente que la odiaba, Efectivamente. Hay un héroe por azar. Y fue muy valiente porque él era consciente de que a la persona, a la mujer que la mató, que a la que él perseguía, iba armada, acababa de matar a otra persona, y sin embargo tuvo la valentía de seguirla, de identificarla. Pero ojo, si no llega a ser por él, a día de hoy igual andan dando vueltas a ver quién de los miles de enemigos o adversarios que podría tener la presidenta de la Diputación podía ser el que mandó matar, el que mató, el que... Es que podría ser desde un crimen muy político difícil de identificar. Nadie terrorista. hubiera pensado que era la mujer del comisario. Nadie se hubiera imaginado que es alguien del propio partido. Nadie, no. Este caso no es ha sido presentado como un éxito de la policía. No es un éxito de la policía. No. Es el éxito, es la valentía de un solo policía. Y encima un policía jubilado, que iba paseando con su mujer, que iban a hacer Lo de las gafas. No, iban a hacer una cosa del carnet de conducir. O sea, alguien que iba tranquilamente, como en una ciudad plácida y maravillosa como es León, que no es la ciudad propia para un asesinato, esto no es Chicago años 20. Entonces, que ese hombre tuviera la valentía de hacerlo, de seguirla, además un policía
que tampoco había sido un agente de policía normal. Al final la gente normal es nuestra mejor gente, ¿no? Yo creo que, yo me lo he planteado muchas veces diciendo, eliminamos de esa escena del crimen al policía. Si eliminamos de la escena del crimen al policía, la gente lo que habrá visto, gente que no sería obviamente tan valiente como yo misma, vamos, de seguir a una mujer que acaba de disparar a otra. Lo que ha visto es una mujer morena, ni alta ni baja, ni flaca ni gorda, de una edad indeterminada, emboscada, que desaparece. ¿Quién puede ser? ¿Va a ser precisamente la mujer del comisario jefe de Astorga? Pues vamos, seguro que buscarían en cualquier otro lugar. Que después se cambia de ropa y que es totalmente identificable. Aunque luego supieran que era una persona que de alguna manera la había amenazado, pero de una amenaza a una realidad, y sobre todo una mujer que pertenecía a un nivel social que en una ciudad más pequeña se nota mucho más, porque el poder en una ciudad pequeña es un poder mucho más cercano, todo se tensiona mucho más, ¿no? Yo creo que nadie hubiera podido, ni siquiera se hubieran atrevido a evaluar la idea de que la posible asesina fuera una mujer del comisario de policía de Astorga. Bueno, no sé si se llegará a saber en algún momento el porqué, o sea, el porqué real, pero después de leer el libro me surgen muchas cosas. Habéis hablado con una experta criminóloga que os explica que quizás por venganza, pero por venganza ya no solo a la propia Isabel, venganza quizás también a su marido, quizás a su hija, porque si no, no hubiera necesitado meter a su hija allí, no era necesaria. Montserrat era una insatisfecha. ¿Y vosotras qué pensáis? Que era una insatisfecha de la vida, ella tenía otras aspiraciones, no las logró, tenía mucha ambición, es un crimen por ambición, se le frustró y decidió que no podía con ello y pensó que quitándola del medio, a Isabel, podría su hija lograr una cuota de poder que ella creía que se merecía, que la hija tenía derecho a ella. Entonces decidió quitarla. Ambición. Yo creo que no hubiera. Estamos hablando de una plaza de trabajo. Que imagínate los 4,5 millones de parados, lo que podían hacer si fueran por la misma tónica mental, ¿no? Pero es que además estamos hablando de una chica de una posición bien, hija única, que maneja idiomas, con una titulación muy apetecible. O sea, la vida de Triana... Que quería hacer carrera política. Pero la vida de Triana no tenía por qué haber acabado en aquellas oposiciones que no pudo sacar. O sea, no era algo decisivo ni crucial en la vida de una persona tan joven, con esa preparación y con ese nivel social. Tampoco tenía por qué... Yo no conozco a ninguna madre que presuma de madre, que tenga un sentimiento materno, que envenene la vida de su hija. Y normalmente cuando alguien entra en una especie de obcecación por algo que le ha ocurrido, las madres intentan aligerarte. No te meten durante 2 años en urdir un asesinato, que hay que tener un cinismo y una sangre fría terrible. Yo creo que lo que a mí personalmente me falta en nuestro libro es haber podido hablar con Montserrat. A mí el personaje de Montserrat me parece desconocido. No es se vendió como una madre coraje, pero una madre verdaderamente coraje no hace eso, salva a un hijo, no lo hunde en el infierno, un delito. No lo implica. No, claro. No es necesaria. Y además tampoco asesinar a Isabel era el camino para obtener lo que había perdido, que era su puesto de trabajo. Es decir, no iba a recuperar su plaza asesinando a Isabel Carrasco. Contáis en el libro, algo que me llama la atención, que la criminóloga, que ahora no recuerdo bien, Beatriz de Vicente dice que podría haber llegado a querer ser ella. Sí. ¿No? Que Montserrat realmente lo que quería o lo que le pasaba por la cabeza era que ella quería estar en el papel de Isabel Carrasco. ¿Puede ser? Pues sí puede ser. Sí puede ser. Ya rizar mucho el rizo, pero... Pero sí puede ser porque muchas veces te das cuenta que los personajes tampoco son... Quiero decir, las personas, me refiero, no son tan diferentes entre sí. Es una cuestión de medidas. Es decir, en Isabel Carrasco hay cierto paralelismo con Montserrat, con una diferencia sustancial. Una es una asesina y otra es una asesinada, ¿no? Y eso es inolvidable, por mucho que se hable de Isabel y de sus formas de ser. Isabel nunca causó ese mal, ¿no? Pero yo creo que el sentido de la ambición, el sentido de la posición social, el sentido de una especie de lucha ciega por obtener algo con formas muy diferentes, que es lo que realmente diferencian a una mujer de otra, tienen un punto de similitud, ¿eh? Es decir, estamos ante 2 mujeres depredadoras. Isabel también era depredadora, no asesina, ojo.
entre dos mujeres ambiciosas y entre dos mujeres que entendían que la política era el camino del éxito. Porque Isabel era importante en sí misma, quiero decir, que ser de la cúpula de Hacienda no lo consigue cualquiera en este país, tienes que estar muy preparada. En el caso de Montserrat no, Montserrat a mí se me antoja que era un personaje, una persona que ha vivido en la piel de otros, o sea, que yo creo que Montserrat vivió en la piel de su esposo, hasta que su esposo llegó al cumbre de su carrera. Su esposo estaba a punto de jubilarse, una vida muy triste la de él también, otra víctima más. Y yo creo que ahora quería vivir la vida de su hija. Vivían juntas, el coche que se había comprado Triana era biplaza, de forma que a alguien le sobraba, y obviamente le sobraba a su padre, ¿no? Quiero decir, yo no considero que eso sea maternidad. Eso es un parasitaje de un cuerpo anfitrión que te resulta útil para desarrollar tus sueños, tus proyectos, sí, tus tu ansia aspiraciones, vital, tu ¿no? ansia, sí. Pero en cualquier caso, a mí me hubiera gustado que nos hubiera concedido la entrevista que le pedimos, porque creo que gran parte de los enigmas, de esas medias preguntas, Marian, que tú te haces y que nosotros también nos hacemos y no encontramos respuestas, pues las debe tener Montserrat, si es que se quiere escuchar a sí misma, porque... Bueno, todavía podemos hacer una segunda parte porque seguramente que esto da para más. Podría. Pero ahora que dices, Isabel Carrasco llegó a la cúpula de Hacienda, bueno, ha llegado donde no han llegado muchos políticos, por eso decía que no era un político al uso, y más siendo mujer, es verdad que su camino no fue fácil. Llegó hasta Moncloa, o sea, su relación con Mariano Rajoy no era tampoco la de un político más de provincias, no. Es lo que os quiero, o sea... ¿Qué sabéis de eso? ¿Esto ha sacudido a Moncloa de forma especial? Bueno, sacudir. Lo que sí es cierto es que Isabel Carrasco... Y Moncloa ha querido influir en esto también de alguna forma. Hombre, o sea, no es lo mismo. el propio ministro acaba de decir, Ángela, acaba de recordar unas declaraciones del ministro del día 14, cuando dice políticamente el crimen está resuelto, eso es Moncloa, un ministro, o sea, eso es gobierno. En cualquier caso, lo que sí es verdad es que Isabel Carrasco apoyó de forma incondicional a Mariano Rajoy en los momentos más bajos de Mariano Rajoy, cuando tenía que competir en aquel Congreso de Valencia por ser el líder y el presidente del partido y presentarse como candidato, ¿no? Competía con toda la fuerza de Esperanza Aguirre en el otro lado, ¿no? Entonces Isabel Carrasco estuvo ahí con todo. Y eran amigos. Eran amigos por muchas cosas. Eran amigos porque él tenía vínculos con León, su primo Agustín Rajoy es concejal. Además, él vivió tiempo en León, en su infancia, también cuando sacó sus oposiciones de registrador. Ella también es opositora. Los opositores al final son un clan, yo conozco a varios. Y eran amigos. Y además ella... sí le ayudó en ese momento decisivo al que se refiere Isabel. Es decir, cuando en el Congreso de Valencia Rajoy estaba con algo al cuello, de la gente que dio un paso adelante, además tal como lo daba Isabel, que todo lo que tenía de pequeña lo tenía arrogante y de fuerte, se crecía sobre sí misma, pues sí le hizo... Y yo creo que no sé en qué medida, en caso de Moncloa, más allá de nuestro ministro y la necesidad que tenía de resolver rápidamente todo, políticamente hablando, sé que a mí me comentaron que realmente Rajoy se sintió muy afectado porque le tenía un cariño muy singular, y yo lo vi en alguna campaña. Pues fíjate, en las campañas municipales, la previa a la campaña de noviembre, cuando ganó Rajoy, y él estuvo por León cruzando en esa misma pasarela, por eso está relatado así en el libro, y entre ellos había como mucha simpatía, muchos choteos, se estaban tomando el pelo. Ella le llamaba grandullón, el otro le llamaba bajita, en fin, había algo más personal que es lo que es la relación meramente de poder o de simpatía ante una cámara, ¿no? Yo creo que entre ellos sí existía una empatía muy cercana, y me consta, o me comentaron, no me consta porque no lo vi, pero sí me comentaron de que el presidente del gobierno estaba muy afectado por su muerte. Otro de los... antes contaba yo en la presentación, una de las cosas que más ha revolucionado este crimen es todo lo que sucedió alrededor de las redes sociales después de la pintada al día siguiente de Aquí murió un bicho. ¿Qué se puede hacer para evitar esto? ¿Cómo lo visteis vosotras? ¿Cómo lo vivisteis como periodistas de León? ¿Cómo podemos llegar a esto? Mira,
Eso es tan peligroso como cuando ETA mataba y todo el mundo decía, o todo el mundo, bueno, alguna gente decía, algo habrán hecho y de aquellos, ¿cómo es? De aquellos polvos vienen estos lodos, ¿no? Pues tampoco, en cuestión de Internet no se puede permitir que nadie aplauda ni vitoree un asesinato, sea como sea. Si alguien tiene que denunciar algo, lo tiene que denunciar con todas las consecuencias y de las formas democráticas y que todo el mundo sabemos ejercer. No se puede hacer aquelarres ni victimizar dos veces a una víctima, ni, bueno, aquello fue escandaloso. Hombre, yo no sé si la medida legal que se ha tomado de luego detener a la gente era la más apropiada, pero sí es verdad que algo había que hacer. Y probablemente, dado todo lo que estaba saltando a las redes sociales, pues se tomó una medida inmediata y bueno. Desde luego, yo creo que ha servido. Que hayamos tenido que llegar a esto, por lo menos servirá para que y se está volviendo a repetir, por ejemplo, ahora con lo que ha pasado con el deporte, con el asesinato de este chico, de este seguidor, de este ultra de Riazor. Lo mismo, se ha detenido a gente que ha aplaudido esa muerte. Hay que parar eso. Yo creo que la libertad de expresión tiene sus propios límites, que ya están recogidos en el Código Penal. Yo creo que no hay que inventarse nada nuevo. Lo que hay es que no malmeter a la gente y no desenfocarla. Las redes sociales son cobardes porque son anónimas, exacto, son libelos, te permiten atacar sin demostrar quién eres. Y luego además habríamos creado... Yo también entiendo, aunque no comparto la forma, pero sí entiendo el fondo. A lo mejor posiblemente el error no está en lo que se ha expresado, sino en lo que está pasando. O sea, la gente está indignada y esa indignación es legítima y está legitimada. Porque además supongo que la gente honrada en este país, que son la inmensa mayoría, está muy harta de lo que está viendo, ¿no? Eso hace que se cree un caldo de cultivo propicio para la violencia, para la exaltación, para considerar que todo vale, para hacer un juicio sumarísimo y general sobre nuestro sistema, sobre la democracia y sobre los políticos. Y toman una expresión cobarde, que son las redes sociales, en la medida que tú no pones ni tu nombre ni tu cara, y si la pones pues te pasa algo, ¿no? Entonces, por un lado yo creo que claro que es un problema el que digan esas cosas, porque es terrible, es decir, es terrible que justifiquemos un asesinato en el caso de las redes sociales, ¿no? Pero por otro lado, el problema no está en que haya 4 locos que utilizando un spray por la noche, claro, es que es muy fácil utilizar un spray por la noche y poner aquí murió un bicho, o lanzar un mensaje anónimo diciendo burradas. Realmente nuestro problema no es atajar eso, yo creo que el problema es ganar la confianza del pueblo normal, del pueblo soberano, que se siente muy defraudado, porque 4 locos siempre lo habrá, que digan burradas siempre las habrá, que utilicen la noche, el anonimato siempre ocurrirá. Ahora, que la gente se sienta decepcionada y en el fondo se esté planteando si de alguna manera no se ha hecho una especie de extraña justicia malvada y divina, pues eso es lo problemático. Bueno, nos estamos yendo de tiempo, pero no quiero dejar de tocar 2 temas que me parecen fundamentales, y uno es el papel de Raquel Gago en esta historia. Más allá ya de que sea novia o no sea novia, o que sea policía o no fuera policía, es un papel extrañísimo. Al menos inexplicable para la mayoría de los mortales, o sea, a ver... Y encima ya se suma que lo de cuando encuentran el arma, es verdad que está lleno de irregularidades, como vosotros habéis dicho. Sí, o sea, que ya... y coincidencias más que sospechosas, que por eso está dentro de la prisión, se mantiene a día de hoy encarcelada. Lo que está claro es que había estado con ellas aquella mañana, aquella tarde, a primera hora de la tarde, tomándose un café. Estaba en el lugar a unos metros de donde se produce el crimen, a menos de 2 minutos. Ángela y yo lo cronometramos y es caminando, y a menos también de otros 2 minutos o 3 de donde se produjo la detención. Se entera de la detención, del crimen, ella sigue con su vida, va a sus talleres, miente, dice que estaba en la siesta, sigue con... Quiero decir, es una sucesión de indicios que la acusan directamente. Ahora nadie se explica. En lo que vosotros habéis investigado de su entorno... El caso es que su entorno es de lo más anodino. Exacto. O sea, tú encuentras un entorno de una chica absolutamente normal.
con amigas que se reúnen a tomar café, que se ven que hablan muy a menudo. Es decir, la relación entre Triana y Raquel es una relación extraña por lo frecuente. Yo no sé, no tengo amigas con las que hable 10 veces al día, y entre ellas se daban esos episodios pero bueno, casos hay, ¿no? 2 chicas solteras, un grupo de amigas. No tiene nada Yo creo que lo que más impacta del papel y lo que la convierte en más enigmática, Raquel, es que no hay nada anormal. En todo lo que tú controlas de su vida, todo es perfectamente normal. Incluso diría que casi es normal el que tenga un medio novio, que está casado, pero bueno, que no es una historia insólita, es una historia que han vivido miles y millones de personas, mujeres, sí, ¿no? Entonces, no hay nada que lleve a algo tan terrible como es, si nos situamos en cuando se empieza a pergeñar este crimen, concebir durante 2 años el asesinato de una mujer, y con esa frialdad. Lo que a Raquel, yo creo que más allá de las pruebas que no conocemos y que a lo mejor tenga ya la jueza, lo que inicialmente la inculpa es su silencio. Es decir, ¿cómo puede, siendo policía, además siendo policía, estar durante 30 horas callada? ¿Cómo puedes estar siendo parte de la seguridad de la capilla ardiente del Palacio de Guzmanes y ver entrar a esa chavala, niña, que es Loreto, rota detrás del féretro de su madre, y aguantar? Es decir, si no tienes nada que ocultar, ¿cómo puedes soportar toda esa tensión y guardar silencio? El personaje de Raquel es muy extraño, pero es extraño porque situar a una mujer normal, supuestamente inocente, con todos esos silencios, en una escena como este crimen, y allí estaba, en las cercanías de la escena del crimen, es lo que resulta incomprensible. Y que alguien sacrifique, porque claro, a Raquel, en lo que hemos mirado y hemos hablado con amigos, con compañeros, no conocemos que la moviera ningún sentimiento ni ningún beneficio en la muerte de Isabel Carrasco. Es decir, no le tenía ningún tipo de animadversión. Supuestamente no había relaciones entre ellas, o sea, no se conocían de nada, no le causó daño a nadie, a su familia, a su entorno. O sea, el único vínculo es a través de Triana. Entonces el vínculo con Triana debe ser demasiado estrecho, si es que Raquel está finalmente es condenada por el crimen, tiene que ser demasiado estrecho para que tú te precipites al vacío por una amiga. No tiene sentido. Y bueno, otro de los temas que me gustaría tratar es, repasando el libro me he dado cuenta de la cantidad de irregularidades y de corrupción que ha habido entre los políticos leoneses. Que si no fuera porque ahora ha estallado la operación toda España, España. Pero parece que en León, no sé, igual es porque una es de allí, le cuesta como más verlo, ¿vale? Si no fuera porque hace poco estallaba la operación Púnica y ahí ya les ha pillado a todos ya directamente. Contarme cómo le hubiera afectado a Isabel, qué pensáis con todo esto de la operación Púnica, si creéis que os daría para un segundo libro, y así la operación Púnica es un coleccionable. Y así ya aprovechamos para la entrevista, que igual Montserrat se lo piensa y la podemos. Oye, podéis meter ahí. Estaría bien poder hablar con ella. Bueno, la operación Púnica está todavía en secreto de sumario, está en proceso de investigación. Lo que sí está claro es que, de momento, el expresidente de la Diputación y detenido como imputado dijo que él no tiene nada que ver, mantiene que desconocía todo, y sí dice que las relaciones con Granados y con su socio las mantenía Isabel Carrasco. Hay escuchas telefónicas desde el mes de enero, hay escuchas telefónicas desde el mes de enero o febrero. Isabel estaba viva, estaba en el entorno todo de la operación Púnica. Es el entorno, parece ser, de la propia Isabel Carrasco. Conoceremos si hay alguna de las conversaciones pueden implicar a Isabel Carrasco, aunque ahora ya no sea imputable a ella, pues no existe. Lo veremos en breve. Yo creo que Isabel era bastante más lista para dejarse, no sé, eso. A lo mejor es que valoro su inteligencia porque siempre la valoré, ¿no? Pero yo creo que hay una diferencia sustancial entre Marcos Martínez Baranzón y su manera de ser y de sus cualidades intelectuales y las cualidades intelectuales de Isabel Carrasco. Supongo que ella, de haber estado metida, que no lo descarto, tampoco lo sé, pero de haber estado metida hubiera sido mucho más precavida a la hora de moverse en este entorno. De todas maneras, lo de León, yo estoy con Marian, es un poco chocante. Realmente es una felicidad para los periodistas a la hora de escribir grandes titulares y grandes historias, pero vamos, la gente normal está un poco como asustada de lo que ocurre.
Pero tampoco debemos asustarnos tanto. León es un poco reflejo de muchos otros lugares. Lo que pasa es que en León suelen aflorar las cosas. Y en el caso de la Operación Púnica, pues y tal como se decía, la Operación Púnica viene a ser una especie de simulacro en pequeño y en doméstico y de 4 amigos de lo que era la trama Gürtel. Tened en cuenta que la trama Gürtel en León ha implicado a 2 de sus principales constructores, a 2 grandes empresas, los 2. Entonces, si la Operación Púnica siguió el rastro de la Gürtel, claro, si siguió el rastro de la Gürtel, pues nos tenía que tocar también. Bueno, una cosilla más rápidamente. Isabel estuvo implicada por el cobro, por el cobro de las dietas, imputada, por el cobro de las dietas. Si eso hubiera llegado a buen término, hubiera dado tiempo, no se hubiera ralentizado tanto el proceso y ella hubiera estado, bueno, pues hubiera tenido que dejar la política o hubiera tenido algún tipo de represalia, igual no se hubiera llegado a esto. ¿Creéis que pues se podía haber evitado? Esa pregunta se la hace precisamente el que hizo la denuncia, Paco Gómez, que es un concejal de un grupo leonesista, el PALUL, y se hacía esa pregunta. Él fue el que llevó la denuncia contra Isabel Carrasco y siempre se planteó eso, que si la justicia que la protegió según él y evitó que esa imputación se desarrollara en tiempo y forma, si la justicia no lo hubiera protegido y Isabel hubiera sido enjuiciada y hubiera sido condenada a lo que hubiera sido menester o no, de alguna manera a lo mejor estaría viva, porque de alguna manera la mujer, la gran mujer, la reina de León habría sido destronada y ya sus asesinas habrían a lo mejor desistido de su voluntad, de ese proyecto malvado y terrible. Sí, lo que está claro es que una justicia que se dilata en el tiempo, que pasan años antes de dictaminarse una sentencia y de que los culpables paguen su pena, eso no es justicia. A ver si ahora la reforma que se prevé puede mitigar un poco todo este desfase y que la población nos sintamos realmente protegidos por la justicia y que se haga, valga la redundancia, justicia en los casos de corrupción y de los que sean los delitos. Bueno, pues muchísimas gracias. Os espero para una segunda parte del libro, que sé que entre la Operación Púnica, esa entrevista que Montserrat os va a conceder y todo lo que va a pasar, las 3 que testifican, las 3 acusadas que testifican el viernes y demás, tenéis para otros capitulitos. ¡Qué encanto, María! Que el libro está fenomenal y ya os dije cuando os llamé que es el libro que a mí me hubiera gustado escribir, o sea que adelante. Os animo con Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por invitarnos.